Bronx, Nueva York, 26 de diciembre de 1939. En un modesto apartamento del Bronx nace Harvey Philip Spector. Es el segundo hijo de Berta y Benjamin Spector, una pareja de inmigrantes judíos de origen ruso. El Bronx de los años 30 es un crisol de culturas, un barrio ruidoso donde los niños juegan en las calles y las familias luchan por salir adelante. Phil, desde pequeño, es un chico tímido, pequeño para su edad, con una mirada curiosa y una sensibilidad que lo hace destacar. A los 9 años, la vida de Phil cambia para siempre. Su padre, Benjamin, un trabajador de la industria del acero, se quita la vida. La pérdida deja un vacío profundo en la familia. Berta, su madre, se vuelve protectora y estricta, mientras Phil encuentra refugio en la música. En el pequeño apartamento, una radio se convierte en su ventana al mundo. Escucha a los grandes del jazz como Benny Goodman y los primeros ecos del rhythm and blues que empiezan a sonar en las estaciones locales. A los 13 años, Phil recibe su primera guitarra. No es un virtuoso, pero pasa horas tocando, aprendiendo acordes, soñando con algo más grande que las calles del Bronx. En la escuela secundaria Fairfax en Los Ángeles, a donde su familia se muda en 1954, empieza a escribir canciones. Sus compañeros lo ven como un excéntrico, un adolescente flaco con grandes ideas. Allí forma sus primeros grupos musicales, pero ninguno termina de despegar del todo. Sin embargo, Phil no se rinde, sabe que su futuro está en la música, aunque no sabe aún cómo llegará ahí. Los Ángeles, California, 1958. Con 18 años, Phil toma una decisión audaz: dejar la escuela y apostar todo por un sueño. Se queda en Los Ángeles trabajando como asistente en estudios de grabación y aprendiendo el arte de la producción. Ese mismo año forma The Teddy Bears con 2 amigos del instituto. Escribe una canción simple pero emotiva, To Know Him is to Love Him, inspirada en la inscripción de la lápida de su padre. La graba en un pequeño estudio por $40. La canción, con su voz frágil y sus armonías suaves, se convierte en un éxito inesperado, vendiendo más de 1 millón de copias. Phil Spector, el chico tímido del Bronx, se convierte en una estrella millonaria de la noche a la mañana, aunque el éxito es fugaz. The Teddy Bears no logra repetir el impacto de su primer sencillo y el grupo se disuelve. Para muchos esto habría sido el final, pero para Phil era solo el comienzo. A los 20 años, Spector decide que no quiere ser solo un intérprete. Su verdadero talento está detrás de la consola, en el estudio. Empieza a trabajar como productor en Nueva York y Los Ángeles, aprendiendo de veteranos como Lester Seal y Liz Hasselwood. Phil observa, absorbe y quiere crear experiencias sonoras que sacudan a quien las escuche. En esos días comienza a desarrollar una idea que cambiará la música para siempre: el Wall of Sound, o muro de sonido. Spector, ahora con 21 años, funda su propio sello discográfico, Phil's Records, junto con su socio Lester Seal. Es un movimiento audaz, realmente, para alguien tan joven, pero Phil no teme tomar riesgos. Contrata a un grupo de músicos de sesión, más tarde conocidos como The Wrecking Crew, un equipo de elite que incluye bateristas, guitarristas y pianistas de primer nivel. En el pequeño Gold Star Studios de Los Ángeles, Spector comienza a experimentar. Apila instrumentos, 3 guitarras donde antes había una, 2 pianos tocando al unísono, una sección de cuerdas que suena como una orquesta, y graba todo con un eco característico que hace que las canciones suenen enormes. Los Ángeles, California, 1962. Su primer gran éxito como productor llega con The Crystals y su canción He's a Rebel. El sencillo alcanza el número 1 en las listas y la industria empieza a hablar de este joven prodigio que parece entender el alma de la música pop. Luego, Spector trabaja con The Ronettes, un trío liderado por la carismática Ronnie Bennett. Su canción Be My Baby se convierte en un himno. Ese redoble de batería inicial, ese sonido que parece llenar todo el estadio, es el famoso Wall of Sound. Canciones como Be My Baby, You Lost That Loving Feeling se convierten en himnos de toda una generación, pero detrás del brillo de los hits hay sombras. Spector es obsesivo, controlador, y su intensidad empieza a generar tensiones en el estudio. Mientras su música alcanza la cima, su vida personal comienza a mostrar las primeras grietas. Phil Spector, de 24 años, está en el centro, detrás de la consola, con los ojos encendidos por una visión que solo él puede ver. Su muro de sonido es un monstruo que exige sacrificios, horas interminables, tomas perfectas y una obediencia absoluta de los músicos que lo rodean. Pero en este reino de cables y micrófonos, el genio de Spector se mezcla con una furia que hace temblar a todos. Los músicos de The Wrecking Crew, los mejores de Los Ángeles, saben que trabajar con Phil es una prueba de fuego. Lo admiran, pero también le temen. El control de Spector se intensifica. Durante las sesiones de Be My Baby con The Ronettes, la batería inicial lleva horas de trabajo. Hal Blaine, el legendario baterista de este grupo, recuerda una noche en que Phil lo hizo repetir el redoble más de 30 veces. Blaine, sudando,
sigue tocando hasta que sus manos están al borde del colapso. Cuando finalmente logra el sonido que Phil quiere, el estudio estalla en aplausos, pero Phil no sonríe, solo asiente como si el universo acabara de alinearse con su voluntad. Su relación con Ronnie Bennett, quien no solo es su musa musical, sino también su pareja, empieza a mostrar las primeras tensiones. Phil es controlador no solo en el estudio, sino también en su vida personal. Ronnie, una estrella en ascenso, siente la presión de su intensidad. Ronnie describe cómo Phil instalaba cercas eléctricas y perros guardianes y le prohíbe salir sola. En una ocasión, la obliga a quedarse en su casa mientras él sale, dejándola con empleados que actúan como vigilantes. Ronnie, que alguna vez fue una estrella llena de vida, empieza a sentirse atrapada y su matrimonio se convierte en una lucha silenciosa por la libertad. Ahora enfrenta el control psicológico de Phil, quien a veces la amenaza con no dejarla salir nunca más de la mansión. Ya en 1972, harta de la opresión, una noche, aprovechando que Phil está fuera, sale de la casa descalza con solo lo puesto y se refugia con su madre. Ese mismo año pide el divorcio, marcando el fin de su matrimonio. El proceso en sí es complicado. Phil, con su riqueza y conexiones, intenta dificultar el proceso. Ya en 1974, el divorcio se finaliza y Ronnie queda libre, pero emocional y financieramente agotada. Phil retiene los derechos de las grabaciones de Terron Edge, lo que limita la capacidad de Ronnie de beneficiarse de su propio trabajo. Londres, Inglaterra, 1971. Spector cruza el Atlántico para trabajar con John Lennon en su álbum Imagine. El estudio es un hervidero de egos y expectativas y Phil lleva su caos consigo. Una noche, mientras graban Yellow Sky, un pianista contratado para la sesión comete un error en un acorde. Phil sale de la cabina hecho una furia con una botella de licor en la mano y se planta frente al músico golpeando el piano con el puño. Lennon, sentado cerca, interviene para calmarlo, pero Phil lo ignora y exige que el pianista repita la toma hasta las 3 de la madrugada. Los músicos intercambian miradas, sabiendo que desafiar a Spector es un riesgo que nadie quiere tomar. Al final la toma es perfecta, pero el ambiente está envenenado. Para finales de los años 70, mientras produce Death of a Ladies Man para Leonard Cohen, su comportamiento alcanza nuevos extremos. Una noche de 1977, en las primeras horas del amanecer, el estudio Gold Star se transforma en una escena de auténtica pesadilla. Cohen, exhausto tras horas de tomas vocales roncas, se levanta para un descanso. De repente la puerta de la cabina del control se abre con un portazo. Phil emerge con una pistola cargada en la mano, camina directo hacia Cohen, lo agarra por el cuello con fuerza inesperada y pone el cañón del arma contra su sien. Spector suelta a Cohen tras un minuto eterno, como si nada hubiera pasado, y vuelve a la consola. Esa noche, el álbum se graba con un velo de miedo que impregna cada nota, pero el disco, un Frankenstein de pop y letras oscuras, se convierte en un testamento retorcido de su colaboración infame. 2 años después, Spector busca redención en el punk crudo de los Ramones. A los 39 años, atraído por la energía caótica tras verlos en vivo en el año 77, ofrece producir su quinto álbum, End of the Century. La banda, ansiosa por un hit comercial tras el fracaso de Road to Ruin, acepta ignorando las múltiples advertencias sobre el temperamento de Phil. Las sesiones comienzan en la mansión de Spector en Beverly Hills, pero lo que parece un sueño se convierte en una pesadilla prolongada. Phil, obsesionado con pulir el sonido punk hasta hacerlo brillar como sus baladas de los 60, impone tomas eternas. La tensión explota una medianoche del año 79. La banda, agotada tras un día de grabación forzada, intenta irse a descansar. Spector, sintiendo que pierde el control, bloquea la salida con sus guardaespaldas. Lleva a Joey Ramone, su favorito por su voz melancólica, a una habitación privada para una charla de 3 horas que huele a manipulación. Didi, el bajista, preocupado, sube las escaleras. De pronto, Spector aparece en lo alto, pistola en mano, apuntando directamente a la cabeza de Didi, obligando a la banda a retroceder al salón principal. Al amanecer, la grabación continúa, pero el álbum lleva la marca de esa noche. Un punk suavizado por capas espectrales con éxitos como Do You Remember Rock and Roll Radio, que alcanza el top 40, pero a un costo que deja cicatrices invisibles. Para 1980, End of the Century sale al mundo como el álbum más exitoso de los Ramones, pero Phil Spector emerge más aislado que nunca. Su genio ha domado el punk, sí, pero sus demonios han enjaulado a todos los que se acercan. Alhambra, estado de California, 3 de febrero de 2003. Phil Spector, ya con 63 años, vive recluido en su mansión, una propiedad de 33 habitaciones en las colinas de Alhambra. Esa noche, después de una cena con amigos en Los Ángeles, donde bebe en exceso, Spector va al House of Blues, en el Sunset Strip. Allí conoce a Lana Clarkson, una actriz de 40 años que trabaja como hostess de la puerta VIP. Clarkson, que había destacado en películas de los 80s como Barbarian Queen y luchaba por revivir su carrera, no reconoce a Spector al principio y lo confunde con una mujer por su peinado extravagante. Tras unas charlas, acepta ir a su casa por una copa rápida. Alrededor de las 3 de la mañana, el chofer de Spector, Adriano de Souza, lo lleva de vuelta a la mansión. Poco después de las 5 a.m., de Souza oye un disparo dentro de la casa. Spector sale por la puerta trasera con una pistola calibre 38 en la mano y le dice: "Creo
que maté a alguien. De Souza, lógicamente, llama a la policía. Cuando llegan los agentes, encuentran el cuerpo de Clarkson desplomado en una silla antigua con un disparo único en la boca, con fragmentos de dientes esparcidos por la alfombra. El arma está en sus pies y hay salpicaduras de sangre en la chaqueta blanca de Spector. Clarkson tenía sangre en la boca y heridas en las manos, como si hubiera intentado resistirse. Spector es arrestado esa misma mañana y acusado de asesinato en segundo grado 9 meses después, ya en noviembre de 2003. Su defensa alega suicidio, que Clarkson, deprimida por su carrera estancada, tomó el arma de un estante y se disparó accidentalmente. La fiscalía, lógicamente, presenta testigos de incidentes previos, mujeres que afirmaron que Spector las amenazó con pistola en su casa, y evidencia forense que sugiere que él la obligó a sostener el arma. En 2009, Spector es condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 19 años a cadena perpetua. Pasa el resto de su vida en prisión y muere en enero de 2021 por complicaciones de COVID-19 a los 81 años. Phil Spector fue un arquitecto del sonido y un prisionero de sus propios tormentos. A los 20 años transformó la música pop con una visión que rompió las barreras de lo posible, llevando artistas al estrellato y dejando un eco imborrable en la cultura. Su genio lo convirtió en un ícono, un nombre susurrado con reverencia en los estudios de grabación, pero ese mismo genio vino con un precio: su necesidad patológica de control, su temperamento volátil y sus decisiones destructivas lo aislaron de aquellos que alguna vez lo admiraron. Las sombras de su vida personal, marcada por obsesiones, excesos y violencia, terminaron opacando su legado. Cuando murió en prisión de enero de 2021 a los 81 años, Spector dejó tras de sí un enigma. Fue un innovador que dio voz a toda una generación, pero también un hombre que no pudo escapar de sí mismo. Su música sigue sonando, un recordatorio de un talento inmenso. Su historia, por otro lado, un eco de lo que sucede cuando el brillo de la creación se encuentra con la oscuridad humana. Espero que les haya gustado la idea del video, que hayan aprendido algo o al menos les haya interesado lo que les conté. No olviden ponerle me gusta, suscribirse, darle a la campanita y compartírselo a sus amigos. Yo soy Nico de Lorenzini y como siempre digo, gracias gente por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.